Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buena noche. Bienvenidos, jueves 14 de julio, programa número 4 de Roberto Díaz Guerrero en vivo. Estamos transmitiendo finalmente, ahora creo que sí, lo logramos. Sí, ¿verdad? Estamos transmitiendo sin mayor problema en Facebook, así lo entiendo, y estamos transmitiendo también sin mayor problema en YouTube. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí en esta noche. La verdad es que pues ya es bastante tarde para algunos apenas están entrando a la zona de descanso. Como sea, muchas gracias como siempre por la confianza, gracias por distinguir a un servidor con su preferencia, por vernos y bueno, yo lo hago de verdad con muchísimo gusto, con muchísimo ánimo, con las ganas de siempre pues estar en contacto con todas y todos ustedes y de poder pues hablar de los temas importantes, de los temas que yo les propongo acá vayamos hablando. Hoy vamos a saludos a la gente en YouTube, saludos a la gente y a quienes nos están viendo a través también de Facebook. En esta ocasión vamos a tener una eh, transmisión solamente por Facebook y por YouTube. No voy a transmitir por Instagram. Vamos a priorizar y a tratar de que salga lo mejor posible la transmisión por acá, por estas dos plataformas, que es por donde más nos sigue la gente. Y pues esperemos que la transmisión esté lo más estable posible, lo más correcta posible. Está a punto de caer un tormentón aquí donde estoy transmitiendo. Ya nos lo anunció el cielo con muchísimos destellos de truenos, etcétera. Esperemos que la transmisión nos permita, la tormenta nos permita transmitir por lo pronto los siguientes minutos y no se nos vaya a cortar la luz, el internet, en fin, dependemos de eso. Bueno, muchas gracias pues por estar aquí. Hoy el tema que yo les propuse abordar al principio de esta semana, muy al principio de esta semana, es un estudio que realizó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, un estudio que ha tenido muy poca difusión y un estudio que me parece, por lo menos a mí me parece muy, muy importante porque, y voy a hacer una precisión porque lo dije la semana cuando les di la nota informativa, el tema es polémico, ¿no? Lo es porque a muchas personas, a mucha gente no le gusta este tipo de clasificaciones, lo consideran una información innecesaria, una información que pues incluso hasta ofende, ¿no? Y bueno, pues justo por cómo estaba la situación económica, por cómo está la situación social en el país, por toda la historia que tenemos en nuestro país respecto a las clases sociales, eh, estos temas de pronto son tabús o son molestos, pero no vamos a hablar de clases sociales, no vamos a hablar del clasismo, aunque insisto, este tema pudiera tener una vertiente hacia allá. De lo que hoy vamos a hablar y vamos a analizar juntos, si me lo permiten y me acompañan los siguientes minutos, es de este estudio. Es un estudio que hizo el INEGI, insisto, entre los años 2010 y 2020, que se llama Cuantificando la clase media en México. Así se llama el estudio, Cuantificando la clase media en México. Y este estudio básicamente no se centró, es lo primero que tengo que decir, no se centró el estudio en los, el tema de los ingresos, no solamente se centró en eso, se centró también en una serie de factores, en una serie de temas y de aspectos que determinan pues cómo es que se hace pues esta identificación de los niveles socioeconómicos en el país y por qué es importante saberlo. Son tres los niveles socioeconómicos que estableció el Instituto, el INEGI, que a partir de este estudio. Bueno, la segunda cosa que tengo que decir sobre este tema, también en una intención de aclararlo, es que para todas las personas que ahora están viendo el programa y que tengan una opinión, que tengan algún comentario sobre el estudio en específico, en el chat, tanto de Facebook como de YouTube, ahora mismo les acabo de dejar el link de la nota informativa más clara y más completa. Espero que no se esté cortando el programa. Espero, insisto, tenemos un poquito de intermitencia.
Yo así lo veo aquí en mi monitoreo, como que de pronto se me traba un poquito. Espero que no esté sucediendo. Si está sucediendo, me avisan, ¿no? Por favor. Yo aquí en el monitoreo tengo esos pequeñitos, esas pequeñitas interrupciones. Bueno, entonces, a ver, lo que encuentra el INEGI en este estudio que hace durante una década, 2010 y 2020, es que establece un ingreso promedio en cada hogar de este país. Y a partir del ingreso promedio, no de cada persona, es la primera distinción, de cada hogar, ¿sí? A partir de las preguntas que nos van haciendo cada vez que hacen las encuestas nacionales del INEGI, ellos sacan estos datos, los registran en su base y los procesan. Y entonces hacen una determinación, hacen proyecciones estadísticas. No es que la información sea exacta. Y aquí viene la primera consideración, porque desde que presenté la información mucha gente me dijo, no, esa información está maquillada, esa información no es cierto, porque yo no gano eso y no puede ser porque nadie gana eso. No, a ver, esta es una proyección estadística, ¿sí? Por hogar. Y a partir de los datos que tiene el INEGI dice, a ver, en un hogar promedio en México viven 4 personas o 4.5 personas, por ahí está el dato. Y si este hogar, este número de hogares en promedio tienen este ingreso, entonces los que viven en ese hogar tienen un ingreso promedio de tanto, ¿no? Y a partir de ahí comienzan a hacer esta ubicación. Bien, hechas estas precisiones también, es importante decir que no se trata de un estudio de cómo está la economía ahora, de cómo están los ingresos ahora. Y esa es la primera cosa que vale la pena que tengamos claro. Es un estudio que se hace entre 2010 y 2020, es una década de registro de información para llegar a estos datos. ¿Qué fue lo que encuentra el INEGI en esta década? Bueno, encuentra que hay, o determina que hay 3 clases socioeconómicas o 3 clases no sociales. Vamos a decir que hay clases económicas, ¿no? Niveles económicos. Se encuentra 3. La clase alta, y dice, la clase alta son todas aquellas personas que en el promedio mensualmente ganan hasta 77.975 pesos o más. Clase alta. Clase media, los que ganan 22.927 pesos o más mensuales. Antes de entrar, y para no entrar en los detalles de cómo gasta su dinero cada quien, tarjetas de créditos, que ya se los comenté el pasado lunes cuando les di la información, y tampoco en ir a los detalles, porque ahí están en la nota y están en el estudio, yo quisiera que juntos nos ubicáramos en el siguiente momento. Ubiquémonos en tiempo y espacio. A ver, ya comenzaron a reportarse los suscriptores de YouTube. Muchas gracias. Anaí Ramírez, buena tarde desde Morelia. Saludos a su esposo, Raúl Ramírez Valdés, por favor. ¿Cómo no, Anaí? ¿Cómo no? Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias a todos los fans destacados, a todos los que nos están ayudando con colaboraciones al canal Claro Directo MX, con sus suscripciones al canal, los que pueden, muchas gracias, se los agradecemos de verdad mucho. A Chanclón, buenas tardes también, que ya está aquí conectada, gracias, buenas tardes, felicidades por este 4.º programa, no me los he perdido, muchas gracias, mira qué bueno, gracias. Bueno, y me dice Apolo Costa que sí, me está viendo en Morelia y que allá se congela un poquito la transmisión, pero está lluvioso, sí, pues todo el país está ahorita, bueno, no todo el país, en algunas zonas del país está lloviendo. Manuel Cedillo también está reportándose, Axman Works, buenas tardes, recuperándose del COVID, gracias por tu tiempo, no, al contrario, muchas gracias por estar aquí y que haya buena recuperación. Y Gaby Rosales también se reporta en el chat de YouTube. Hay mucha más actividad en Facebook. Ahorita voy a ir a saludarlos a Facebook también, porque sí está, hay muchos comentarios. A ver, de una vez los voy saludando, ¿les parece? A los fans destacados también de mi canal, en Claro Directo MX, no, perdón, Roberto Díaz Guerrero en Facebook, Roberto Díaz Guerrero. Gracias a José Ubaldo Lague, a Lidia Desk, muchas gracias, a Hugo Guerrero, Enrique Neri, Tere Navarrete,
Miguel Ángel Ayala Herrera, ¿cómo estamos? Gracias, Miguel, muchas gracias. Nos está viendo en Tepic con una noche lluviosa, miren. Salud. Teresa Ávila desde Uruapan, Michoacán, muchas gracias. Saludos, José Javier Almazán, buenas noches. Miguel Ángel Ayala, si se escucha, gracias. Conchita Maya, gracias. José Javier Almazán, que si se escucha bien. A Alfonso Donato, Roberto, saludos desde Santo Tomás, Ocotepec, en Tlaxiaco, muy interesante el comentario, gracias. López Ramírez Abigail, desde la Sierra Sur de Oaxaca. José Javier Almazán está en Iguala, saludos a Guerrero. María Rocío Rangel, buenas noches. Azul Azucena desde Guerrero. Isaí Bumburi, buenas noches. Luis Ángel Ponce. Roberto, ¿puedes repetir cuánto gana la clase baja? Nos está viendo en Guajuapan. ¿Cómo no? Sí, cómo no. Dice el INEGI, encuentra que, a ver, ahí van de nuevo los datos. Clase alta, quienes ganan 77.975 pesos para arriba. Clase media, 22.927 pesos para arriba, hasta los 77.000, digamos, sería su tope arriba. Y para la clase baja, los que ganan cero, o sea, los que no ganan nada, hasta 11.343 pesos. ¿Sí? Vamos, más o menos ese es el parámetro de cómo están los datos que encontró el INEGI. Bueno, Anaí Ramten, gracias, suscriptora también de mi página en Facebook. José Javier Morales, Vladimir Cantú, Rosa Rosales, Margarita García Rincón desde Guajuapan, Jesús Palma en Tepoztlán dice está lloviendo, saludos, gracias. Alfredo Cermeño, la primera vez que veo y escucho en la noche, si te gusta mucho tu profesión, éxito. Bueno, pues parece que sí, miren, estas transmisiones se están llevando a cabo porque ustedes lo pidieron, esa es la verdad. Me pidieron que tuviéramos más tiempo para abordar más asuntos y por eso estamos aquí. Bueno, entonces, a ver, regresando a Marta Telles, muy buenas noches también. Suscriptora del programa ya está conectada, gracias, nos saluda en YouTube. Y José López, valiosa información, gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, entonces, regresamos al tema. Miren, encuentra el INEGI entonces que hay estas tres clases, determina estos ingresos y vuelvo al dato inicial. Fíjense, es un estudio que se hace entre 2010 y 2020, una década. Si lo ubicamos entre sexenios, son los dos últimos años del gobierno de Felipe Calderón, todo el sexenio, 6 años de Enrique Peña Nieto y 2 años, los primeros 2 años de Andrés Manuel López Obrador, si lo ubicamos en sexenios de gobierno. ¿Por qué quiero hacer esta ubicación de sexenios de gobierno? Bueno, más allá de cuestiones políticas y formas de pensar, etc., lo que quiero destacar y compartir con ustedes es cómo en los distintos gobiernos, en el de Calderón, en el de Peña Nieto y en el de López Obrador, ha habido distintos enfoques. Cada gobierno ha tenido su enfoque, su propuesta, su sacar a los millones de mexicanos que históricamente se han venido acumulando cada vez más y más y más. Pero, y aquí viene la primera lectura de por qué la importancia de este dato, más allá, insisto, de estigmatizarnos de que tú eres de clase alta, clase media, clase baja, es entender el fracaso enorme que han tenido los programas de combate a la pobreza. El fracaso rotundo que han tenido, el que me digan, si quieren podemos ir más atrás, pero el que me digan ha sido un fracaso rotundo de verdad, el tema de las estrategias de combate a la pobreza. Miren, para verlo todavía más claro, vean esta imagen, esta tabla del INEGI. Vean qué importante el dato. Son de cuantificando la clase media de México, el estudio, la evolución de la clase media. Fíjense los años. La línea azul es el número de hogares, la línea roja el número de personas. Si ustedes revisan y lo vemos con atención, es prácticamente lo mismo el comportamiento, ¿no? Es decir, más o menos se van comportando simétricamente. Ahora, dice,
Estos son porcentajes. En 2010, vean la clase media cómo estaba, ¿no? 42%, 42.4% de hogares en México de clase media, 39.2% de la población clase media. Para 2012, 2 años después, termina el sexenio de Calderón y para 2012 baja el número de personas en clase media y sube un poquito el porcentaje de hogares en clase media. ¿Se fijan? Bueno, luego, para 2016, que ya era pues la mitad del gobierno de Enrique Peña Nieto, sube el porcentaje de personas en clase media, sube también el porcentaje de personas en clase media, 45.8%, perdón, de hogares, 45.8% de hogares, 41.6% de personas en clase media. Para 2018 es el punto más alto, es cuando el mayor número de personas están en la clase media y el mayor número de hogares están en la clase media. La clase más baja tomaron la decisión del cambio de ruta. Bueno, tercer intento. Una disculpa, es el... Ya lo... ¿no? Está la intermitencia en el servicio de energía eléctrica y está la intermitencia en el servicio de internet. Y entonces falla la... Sí, dice Margarita Galicia, pienso es el internet. Sí, claro, es el internet. Dice Guadalupe Adriana en Facebook, aquí estamos como chapulines de una red a otra. ¿Qué les digo? Pues aquí estamos también aquí haciendo malabares, tratando. Hoy no transmitimos no transmití en Instagram para tener justamente dos prioridades, YouTube y Facebook, y no tener, o tener el menor número de problemas. Pero lamentablemente ni así funcionó. ¿Ah? Entonces, bueno, pues hemos tenido estas dificultades el día de hoy. Lo lamento mucho, de verdad, porque estaba muy rica. Íbamos muy bien en la plática, caray. Es como cuando uno está, ya saben, en una plática sabrosa y está uno disfrutando mucho la conversación y de pronto llega alguien e interrumpe, ¿no? Y ya se rompió el hilo de la plática y de la conversación. Entonces, bueno, pues así nos ha pasado el día de hoy. Les pido ahí una disculpa por esta situación que lamentablemente pues, escapa de nuestras posibilidades de tenerlo controlado, ¿no? Lamentablemente. Bueno, entonces, pues yo espero que ya podamos continuar con la transmisión, que no tengamos más interrupciones, yo espero eso. Y vamos a continuar, ¿les parece? Pues con los que se han unido, tengo ya en esta nueva emisión de transmisión, FerCM, Anaí Ramírez, igual acá en Morelia, estoy en el celular y el TV. Gracias, Anaí, bastante bien y buena explicación. Bueno, voy a tratar de... Estela Rivilla, buenas noches, en YouTube ya está también aquí. Gracias. Voy a tratar de retomar en donde nos estábamos quedando, analizando esta... Estábamos comenzando a analizar, ¿están de acuerdo? La distribución por hogares por estados, clase media por estados, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ahí estábamos. Venga, pues vamos a tratar de hacerlo. Esperemos que la lluvia nos permita. Gracias a Julio Pérez, a Dan Villavicencio, Margarita Galicia, no es solo si programa, el internet, pues sí es el internet. Saludos a José García. Casi siempre dice, te escuchamos por la radio, en Iguala Guerrero, qué bueno que estás de regreso, gracias. Chanclón, yo no se preocupe, yo tejiendo en lo que internet quiere, sí. Por eso lo volvimos a intentar, porque sabemos que muchos están ahí, muchos de ustedes, y entonces lo volvimos a intentar. Bien, ahí estamos ya. Vamos entonces a seguir con este análisis, interrumpido ya en 3 ocasiones, pero retomamos. Miren, estábamos, les digo, analizando esta interesante gráfica de cómo está distribuido los hogares
por entidad federativa, ¿se fijan? Entonces, repetimos, 5 millones, millones de hogares a mano izquierda, el dato que está a mano izquierda, el número, hasta la margen izquierda, abajo los estados en orden alfabético y las barras que nos dan el dato en color verde son hogares en clase alta, en color azul clase media y en color rosa, le decía yo, así la veo yo, en clase baja. Fíjense, voy a hacer énfasis en los, y por eso cuando les estoy en el noticiario, si ustedes me siguen en el programa, les seguido hablo de la importancia de algunos estados, sobre todo en materia electoral, porque esos estados tienen el mayor número de población, el mayor número de electores, pero sobre todo una configuración muy, muy parecida en cuanto a la distribución de las clases altas, medias, bajas. Fíjense ustedes Ciudad de México, ¿no? Vean ustedes cómo, y aquí viene el primer dato, muchos pensarían que la Ciudad de México es la zona pues, más poblada del país, y no es así. Es la Ciudad de México y su zona conurbada, o sea, Ciudad de México más el Estado de México, ¿ya vieron ustedes? ¿No? O sea, en millones de hogares casi están sumando los 7.5 millones de hogares, no de habitantes, estamos hablando de hogares. Vean ustedes estos dos, están pegaditos, coexisten Ciudad de México y Estado de México. Ahora, vean la dramática cifra en distribución, cómo la Ciudad de México tiene un mayor porcentaje de hogares en clase media, un menor porcentaje de clase baja y un mínimo porcentaje de clase alta. Cierto, en la Ciudad de México, si vemos a nivel nacional cómo están los colores verdes, pues es donde está concentrado la mayor cantidad de clase alta, está aquí, en la Ciudad de México. ¿Ya se fijaron? O sea, está un poquito más gordita la barrita ahí en color verde. Ahora, en el Estado de México, igual, casi empatado, clase media y clase baja. Luego, Nuevo León, casi empatado, clase media, clase baja. Veracruz, más clase baja, clase media, poquito menos, la clase alta está prácticamente desaparecida. ¿Sí? Puebla, más clase baja, poquito menos clase media, la clase alta prácticamente desaparecida. Sí hay, por supuesto, pero es minoritario el número. ¿Sí? Bien. Uy, bueno, lo que faltaba. Ahora se acabó la pila de una lámpara. Bueno, aquí le vamos a seguir. No, si hay días que... Bueno, ahora, vamos a ver este otro dato. Este otro importantísimo dato sobre... vean ustedes. Hogares en clase media por entidad federativa. O sea, ya una foto más clara todavía de la clase media. ¿Dónde hay más clase media? En la Ciudad de México. ¿Sí? 58.9% de hogares en la Ciudad de México al 2020. ¿Sí? Al 2020 en la Ciudad de México. Y de ahí para abajo. Colima, Jalisco, Baja California, Sonora. Si la clase media, el punto medio de estos porcentajes es 42.2 el porcentaje, bueno, hasta ahora les digo, el último estado en la media, Coahuila. Pero ya, por ejemplo, Morelos, 40.9% de los hogares en clase media. Tamaulipas, menos. Campeche, menos. Yucatán, menos. Y empieza ahí la bajada. Hidalgo, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Tabasco, Veracruz, Durango, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Chiapas. Los estados más pobres, con menos clase media. ¿Se fijan? Cómo sí corresponde. Pero los estados en donde hay mayor clase media, mayor este porcentaje, Ciudad de México, Colima, Jalisco, Baja California, Sonora, Baja California Sur, Querétaro, Sinaloa, Nayarit, Aguascalientes y el Estado de México y Quintana Roo. Nuevo León todavía, Michoacán. Hasta ahí vamos a dejarlo. Ahora, vamos a ver esta última cifra, o esta última tabla, mejor dicho, no cifra, esta última tabla, para entender todavía mejor
me parece, está todavía mejor. Aquí, a ver, espero que sí la estén viendo. Aquí está. Vean, hogares en clase baja por entidad. Aquí es completamente diferente. Vean ustedes cómo los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que en la tabla anterior estaban hasta el final, aquí están hasta el principio. Chiapas, 80.2% de hogares en clase baja. Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, o sea, está invertida, pues, ¿no? ¿Sí? Bueno. Ahora, vamos a tratar de entender por qué estos datos, estas lecturas que les estoy dando, son importantes. ¿Por qué las quisimos analizar con este detalle? Por la utilidad que tiene, sobre todo desde el punto de vista de, pues, de gobiernos y desde el punto de vista de políticas electorales y de políticas sociales. Está claro que con estos datos encontrados por el INEGI, la cantidad de personas que están en condición de pobreza en México es brutal. 78 millones de personas en México están en condición de pobreza. Ahora, si regresamos al dato de que una persona en condición de clase baja gana 11.343 pesos mensuales en promedio, y ahora sí, lo trasladamos a números reales, pues claro que caben todas las opiniones y todos los datos de quienes me dicen, oye, pues qué clase baja qué bien le va a esa clase baja, porque la verdad es que no corresponde a la realidad. A ver si ahora sí me van compartiendo sus datos, cómo andan sus ingresos, los que quieran hacerlo, por supuesto, pero yo me acuerdo perfecto que me decía alguien de Jalisco, el día que vimos esta nota, me decía, a ver, en Jalisco, en Guadalajara, que es una ciudad importante, si trabajas como empleado de una papelería, de una zapatería, de una tienda de abarrotes, tu sueldo mensual alcanza con problemas 5,000 pesos, ¿no? Y así, me daban una serie de ejemplos. Alguien que me decía, no, pues, Roberto, yo no gano 11,000 pesos mensuales y no los he ganado en los últimos 10 años. ¿Ah? Entonces, si lo ubicamos en la realidad del ingreso que hay en este momento en México, un ingreso que muy probablemente está todavía más castigado ahora mismo por el tema de la pandemia, la falta de empleos, la falta de dinero, etcétera. Bueno, las cosas están verdaderamente complicadas, lo entiendo perfectamente. Lo entiendo perfectamente. Entonces, pues, miren, dice Ulises95 en YouTube, si yo gano 5,000 pesos mensuales, ¿en qué clase estoy? Bueno, está clarísimo que estás en el rango de clase baja según esta clasificación. Pero 5,000 pesos mensuales, llevado, insisto, a la realidad del comportamiento de la economía y cómo están los precios y cómo están las cosas allá en la calle y en la tienda, nos da todavía una idea más dramática, más descarnada de cómo están las cosas. ¿Qué nos tenemos que preguntar todos en México con este dato, más allá de esta necesidad y esta aspiración que me parece la mayoría, habrá quienes no la tengan y es válido, pero la mayoría tenemos de mejorar el ingreso, de vivir mejor, de ganar más? ¿Para qué? Pues para vivir mejor, para comprar cosas elementales, si ustedes quieren, de comida, de dónde se vive, de mejor calidad, para tener ahí mayores satisfactores. Bueno, me parece pues que tendríamos todos o la mayoría tendríamos esa necesidad, ¿no? Y ese objetivo. Entiendo, insisto perfectamente que no es así para todos. Pero la otra cosa que nos tendríamos que preguntar es si las políticas de combate a la pobreza, ya no digamos de asistencialismo, de combate a la pobreza, están dando resultados. Yo he dicho, y con base en estos datos y en este estudio, vuelvo a insistir, que la política de combate a la pobreza es una guerra perdida. Porque no hay dinero que alcance, no hay dinero que alcance, no hay gobierno
que genere los ingresos suficientes y en cantidad suficiente y en tiempo suficiente para impulsar a la gente a través de los apoyos. Los apoyos son eso, apoyos para tomar impulso, para no caerse. El error, me parece, lo sigo pensando, es que pensemos que los apoyos resuelven el problema. Más aún, miren, les voy a compartir un concepto que a mí me ha acompañado toda la vida y que me costó mucho trabajo entender y que todavía cuando lo comparto, pues me lo refutan por ahí quienes no están de acuerdo con ello. Miren, yo tuve la oportunidad, bueno, yo estudié un bachillerato técnico en un CEBETIS y mi formación a nivel medio superior, además de la preparatoria, fue técnico profesional en administración. Eso fue lo que me tocó en la carrera y en algún momento yo quise ser administrador y luego pensé ser abogado y luego pensé, cuando anda uno buscando alternativas y decidiendo qué ser, y estudié administración en la preparatoria, en un CEBETIS, allá en Morelos. Y teníamos una maestra en administración muy buena, que nadie quería porque era una maestra muy estricta, y ella nos dio administración 1 y administración 2. Y tenía ella la costumbre de hacernos leer mucho, por eso nadie la quería, y de lo que uno leía, de los textos que uno leía, nos pasaba al frente y nos preguntaba, a ver, ¿qué fue lo que comprendió usted de tal tema? ¿No? Y ya después de platicar, de tratar de explicarle a la maestra en las muy cortas palabras que uno tiene a esa edad, que le había entendido uno de la lectura, me acuerdo perfectamente en algo que reprobaba la mayoría, era cuando llevaba al nivel de abstracción tal, la materia, y una de las preguntas más temidas que tenía la maestra, Norma, era cuando decía, a ver, desde el punto de vista administrativo, ¿qué es mejor cuando hay un problema en una empresa? ¿Ponerle una solución o ponerle un remedio? Y entonces el 99% contestábamos que lo correcto y lo mejor era ponerle una solución. Porque entendíamos en nuestra formación que ponerle un remedio y tomar un remedio es algo que es pasajero y no sirve, y es completamente al revés. Lo que se necesita, nos explicaba la maestra Norma, y lo correcto es aplicar un remedio y no una solución. La solución resuelve un problema, un conflicto en lo inmediato. Se soluciona en lo inmediato, pero no se remedia. El remedio es lo que cura de origen. Ese es el remedio. Por eso, en nuestra sabia tradición, las abuelas daban remedios, porque era remediar el problema, la enfermedad. ¿Sí? Lo correcto es el remedio. Entonces, las políticas de atención a las personas pobres en México han sido para solucionar la necesidad que tiene el gobierno en turno en el momento, pero no para remediar el problema. No es para remediar el problema. ¿Sí? ¿Qué se necesita para remediar el problema? Bueno, pues vaya pregunta, ¿no? Vaya pregunta. Sobre todo en un país de las características de nuestro país, de México. Un país en el que en nuestro territorio, en un solo territorio, puede haber 30 y tantos países. ¿No? Lo hemos dicho también. Es muy difícil que una solución para nuestros amigos de Baja California aplique esa misma solución de empleo, de atención a la pobreza, de atención de la salud, de oferta laboral. Esa misma oferta en Baja California sea eficiente en Tamaulipas, sea útil en Guerrero, sea funcione en Michoacán, sirva en Morelos y les interese en Yucatán. Pues es muy difícil. Nadie ha dicho que sea fácil. Yo nunca he dicho que sea fácil, por el contrario.
Es lo más difícil que hay, encontrarle la cuadratura al círculo, encontrarle una serie de soluciones que puedan ir resolviendo el problema. Muchas gracias, Adrián que me ha dejado un super stick. Muchas gracias. Gracias aquí en YouTube. Ya me avisó aquí que nos han dejado este super stick. Muchas gracias, que es una forma también de apoyar lo que estamos haciendo aquí en Claro Directo MX en el canal. Muchas gracias, Adrián gracias a Anaí Ramírez, que está conectada también, a Chanclón también, que se conectó, suscriptores del programa. Y ahorita seguimos en la lectura de sus comentarios. Gracias, Estela Rivilla, que se apoyen con sus pulgares arriba. Gracias. Vamos en 15 ya. Muchas gracias por ello. Bueno, entonces, sí, y aquí viene la gran discusión, la gran pregunta, la gran polémica, la gran división. Yo diría también la gran esperanza de que cada sexenio, cada gobierno finalmente resuelva el problema, finalmente le dé solución al problema, pero no estamos pensando necesariamente el remedio. Es decir, también como población y como sociedad estamos buscando pues esto, ¿no? Que llegue el gobierno, que llegue el presidente y que diga más dinero, vamos a dar más dinero, más apoyos. El gobierno se quita, deja de gastar en lo que no tiene que gastar y vamos a entregar más dinero a la población. Si atendemos, por ejemplo, lo que dice hoy el presidente López Obrador, es distribuir más la riqueza o los recursos. Son dos cosas completamente diferentes. No hay riqueza, ¿no? La riqueza es otro concepto distinto. El gobierno no genera riqueza. El gobierno, en todo caso, su función pues es eso, esperar que a través de los servicios como la salud, como la educación, esa riqueza expresada en el pago de impuestos realmente se distribuya. En ese sentido, me parece que hasta ahora, con datos preliminares, el gobierno de López Obrador va bien. Hasta ahora, con datos preliminares, hay todavía que esperar datos finales. ¿Qué pasó con el gobierno de Peña Nieto? Bueno, me parece que si la política de Peña Nieto, la política de Calderón, la política de Fox, la política de Zedillo, la política de Salinas de Gortari, la de Miguel de la Madrid, la de López Portillo, de Echeverría, hasta ahí, digamos, que acaba de morir el pasado viernes. Si la política hubiera dado resultado, toda la política económica, toda la política de distribución de dinero, de generación de empleos, México no tendría estos números. No habría 78 millones de mexicanos en clase baja y más de 55 millones de mexicanos en pobreza y más de 40 millones de mexicanos en pobreza extrema, que ese es el dato más duro que tenemos hoy en el país. Pobreza extrema. Y miren, amigos, a partir de este dato que nos permite, insisto, ubicarnos, cuando ven el número de millones de hogares que están en esta condición de clase baja, cómo de esos hogares, cómo entender que hay un país de 130 millones ya de habitantes, estamos cerca de ese número, 130 millones de habitantes, poco más de una cuarta parte, en este momento que ustedes y yo estamos hablando y discutiendo ese tema, no tienen que comer. Caramba, 40 millones de personas. Difícil. Bueno, otra pregunta que quiero plantear, no necesariamente para resolver en este programa. ¿Qué le conviene más, hablando desde el punto de vista electoral, a un gobierno? Bueno, no a un gobierno, a un partido político cuya intención y única razón de ser es perpetuarse en el poder el mayor tiempo posible. El que sea, no digamos aquí colores. ¿Qué le conviene más? ¿Qué le es más rentable? ¿Una clase alta, una clase media o una clase baja? ¿Sí? Y esa respuesta, ustedes acaban de generar ustedes mismos, me parece que va dando también una luz de por qué razón no han tenido éxito la política de atención o las acciones que se han tomado para remediar el problema de la pobreza en México y
y solamente ir dando soluciones. Me dice, a ver, voy a leer mensajes. Gracias a FRCM, por supuesto a Nay Ramírez, La Revilla Polo Acosta, que si puedo recibir mensajes de WhatsApp. No tengo ahorita aquí el WhatsApp a disposición, Paula, perdón, pero está el WhatsApp, pueden mandar sus WhatsApps a los que ya están ahí añadidos. José Allende desde San Miguel Allende, siempre siguiendo tus notas, gracias José. Ulises 95 desde Putla, Oaxaca, yo sí gano 5,000 mensuales, ¿en qué clase estoy? Ya lo respondí. José Allende dice, olvídate de la clase ya que nos alcance suficiente. México cada vez en picada en varios rubros. Y me dice Ulises 95, yo creo que Obrador hizo bien en aumentar el salario mínimo. Sin embargo, aumentaron el precio de las cosas y volvimos a lo mismo. No alcanza. FRCM dice, de hecho las administraciones pasadas empezaron a llenar el camino para que se desindexara y aumentara el salario mínimo. Eso sí, el aumento fue mayor en esta administración, pero el salario mínimo no siempre aplica. Ahí están sus opiniones. Las leo con mucho gusto. Margarita Galicia dice exactamente. César Garci, desde Zitácuaro. Roberto, excelente programa. Hugo Lucero, ¿dónde puedo ver la repetición de las noticias de las 2:30? Aquí en este canal, Hugo, en Roberto Díaz Guerrero, ahí está el video. O en YouTube, en nuestro canal, en Clave Directo MX, ahí lo puedes ver. Francisco Ruiz desde Morelia, excelentes comentarios también. Muy buena tarde. Noche. Bernardino Ibarra, yo vivo en San Luis Potosí, en Río Verde. Para ser exactos, yo gano 5,500 mensuales. ¿Qué hubo? Vean, Lorenzo Reina, gracias desde Cuitzeo, Michoacán. Felicidades por el gran trabajo. Cindy Diaco, muy buenas noches. Jorge Armando Martínez. Ángel Ábalos desde San Miguel Allende. Está compartiendo el programa también y nos deja pulgar arriba. Gracias. 27 comentarios traemos ya en Facebook, en esta tercera transmisión que estamos haciendo en una misma noche. Gracias desde Guadalajara. Long Fuentes, muchas gracias. Isabel Huerta desde Lázaro Cárdenas, Michoacán. Bernardino Ibarra. Margarita Galicia. Bueno, saludos a todos. Gracias por sus comentarios. Bueno, entonces regresamos al cuestionamiento para ir cerrando también. Dice FRCM la última pregunta. Sobre la última pregunta, esa considero muy fácil. Es más rentable para los partidos una clase pobre, lamentablemente. ¿Por qué? Coincido con FRCM. ¿Por qué? Bueno, porque está probado que habiendo tanta necesidad, cualquier cosa que se le ponga en la mano a una persona de clase baja que tenga por necesidad elemental el día de hoy comer, resulta suficiente para que hoy le puedan comprar su voluntad, el voto, aunque mañana no tenga la más mínima idea de qué fue lo que hizo. Sí, y es una desgracia, y es una infamia desde mi punto de vista, que la clase política siga medrando con esto. Hoy les pasaba en el programa, si tuvieron la oportunidad de verme en la tarde, un audio de una señora en Cuernavaca, de esas que les llaman las líderes, avisándoles por WhatsApp a sus vecinos, oigan, es necesario que vayan a votar, me habló el gobernador, pero no es que vayan a ejercer su libre derecho a votar. El próximo fin de semana va a haber elecciones en Morelos como en otros estados, al interior de Morena, los que militan en Morena nada más, ¿sí? La razón es que los votos ahí adentro hacen que tal o cual persona que lleve más gente, pues tenga en algún momento de la decisión de las candidaturas como más apoyo. Y entonces el gobernador Cuauhtémoc Blanco está ocupadísimo, no en ver cómo saca del atraso a Morelos, que es mi estado y que está en un estado deplorable, sino que está ocupado en tomarle el control a Morena para ver si puede dejar a alguien en su lugar, ¿no? Porque no quiere que el candidato, que muy probablemente va a ser el candidato de Morena a la gubernatura, que es una gente muy cercana al presidente López Obrador, pues él está empecinado en que él no sea. Pero bueno, esas son broncas internas que se traen ahí. Pero a lo que voy es que el gobernador le dice a la señora, ofrézcales 350 pesos por el voto y además les vamos a llevar drenaje a la colonia. Fíjense nada más lo que es medrar, ¿no? Con la necesidad y con la aspiración de que el gobierno finalmente me atienda y me traiga drenaje a la casa. En fin, lo dejo ahí este comentario porque sí tiene mucha importancia. Imagínense ustedes, y seguro estoy, que ahora mismo los partidos políticos vieron como oro molido esta información que es pública, que deja ahí el INEGI,
porque les confirma todavía más hacia dónde tienen que dirigir el mensaje. Ahora sí, voy a hacer una breve revisión de por qué razón, porque me lo han preguntado mucho, oye Roberto, pero ¿por qué crees tú, me dicen, o me preguntan, ¿por qué crees tú que el presidente López Obrador le atiza tanto a los conservadores, le atiza tanto al PAN? ¿Por qué está sobre Calderón? Bueno, lo de Calderón es una cosa muy específica. ¿Por qué no, por qué le tira tan duro a la clase alta y por qué tanto papacho con la clase pobre? Bueno, primero porque es una convicción de López Obrador, siempre se ha dirigido por ahí. Ese discurso lo llevó a la presidencia de la República. Esta información que hoy el INEGI le ha puesto en un estudio estadístico, lo leyó perfectamente López Obrador, candidato desde el 2006, 2012 y ahora 2018. Vio perfectamente cómo iba fracasando la estrategia económica, la estrategia de atención del gobierno, y vio cómo iba creciendo la población pobre, ¿no? Y en condición francamente muy mala, económicamente hablando, y dijo, ahí es donde hay que, porque en algún momento va a ser crisis, y terminó haciendo crisis, ¿no? Terminó haciendo crisis. Y esa crisis, aunado a otros factores, lo lleva finalmente a la presidencia de la República. Y en la presidencia tiene que responder a esas promesas que hizo, iba a resolver. Y lo hace a partir de una serie de programas, de la implementación de sus programas de asistencia, en el que duplica, triplica los montos de dinero que van directamente a los apoyos para personas de escasos recursos, para jóvenes, para personas adultas, para personas discapacitadas, etc. Vuelvo a y esta es una postura personal que voy a mantener. ¿Es esa política de asistencia una política que remedia el problema? No. ¿Es una estrategia que soluciona el problema momentáneamente? Sí. Y sí, el plan, la política de asistencia del presidente López Obrador sí está solucionando coyunturalmente, es decir, el problema de este momento, de que la gente tenga algo de dinero para comer, sí lo está solucionando. Para eso, miren, hay que darse una vuelta a las comunidades, a los pueblos, no en las ciudades, no en zonas urbanas que también se dan, o en las zonas marginadas, para ver la algarabía y el movimiento que hay cuando viene la fecha de pago. Es todo un acontecimiento. Les voy a platicar muy al principio del gobierno lo que un buen amigo me platicó que estaba sucediendo en Guerrero. Él estaba haciendo un trabajo, él está en la industria de la construcción y estaba haciendo para el gobierno justamente unas obras en la zona en Tecpan de Galeana. Por ahí entraban, esto está en la costa chica, en la costa grande, perdón, de Guerrero, hacia Zihuatanejo. Ahí a la mitad está Tecpan de Galeana. Y de ahí entraban por una zona hacia la zona alta, la zona serrana, de esa parte de Guerrero, y estaban construyendo unos gaviones. Los gaviones son unos muros de contención en el cerro para que en esta temporada de lluvias no suceda lo que pasó hace algunos años en unas comunidades que quedaron enterradas allá en Guerrero. No sé si usted, en La Pintada, ¿se acuerda? La comunidad de La Pintada. Bueno, ahí estaba haciendo obras él. Y entonces, a finales de semana bajaban de la sierra, dormían ahí arriba, bajaban con la gente que trabajaba en el pueblo, y mucha gente bajaba desde las zonas de la sierra los fines de semana pues a comprar cosas, ¿no? Para volver a subir con comida a la sierra. Pero me platicaba del particular tianguis que se armaba los días que pagaban los apoyos. Unos compraban el Sembrando Vida, otros cobraban el Jóvenes Construyendo el Futuro, otros cobraban la pensión para la tercera edad. Y entonces me decía que se tuvo que quedar 2 días ahí en esa zona después de que pagaron, y me decía que era como si fuera la fiesta del pueblo. De todo, ¿no? Ya se podrán imaginar. Pues algunos se iban a la cantina, otros iban a la tiendita, otros se iban. Y era una romería aquello, y circulaba el dinero, porque había capacidad de compra, porque se acababa de cobrar. Y entonces, pues el que vendía comida, el que vendía granos, el que vendía cervezas, el que vendía aguardiente,
le iba muy bien. Entonces, ¿sirve? Sí, para ese momento sirve. La pregunta es si saca el, ese, ese apoyo, ese dinero bimestral, si saca realmente de condición de pobreza a esa persona. Esa es la pregunta. Mi percepción es que la ayuda en el momento, y qué bueno, porque en el momento tiene para comer, pero lejos de ayudarle, le genera un hábito muy peligroso en el que si por alguna razón en algún momento el gobierno se ve en problemas de entregar ese dinero, entonces, ¿qué va a hacer? Porque se acostumbra a resolver su necesidad a partir de ese dinero que va cayendo. Y lo he dicho, el gobierno no genera riqueza. Una cosa es que exijamos, y qué bueno, y tenemos que ser cada vez más exigentes porque no se está haciendo lo suficiente, que el dinero se gaste en lo que tenga que se gastarse, que no se lo estén robando porque se lo siguen robando. ¿eh? Mucha gente que entra a la política y al gobierno salen supermillonarios de ahí, no tienen nunca más que trabajar. Tenemos que seguir exigiendo eso. Pero insisto, ¿qué va a pasar el día que el gobierno, por complicaciones económicas, por más ahorros que haga, entre en una situación de decir, es que ya no es posible entregar el dinero porque la población sigue creciendo y sigue exigiendo los pagos? Vamos a hablar en otro tiempo, en otro programa, por ejemplo, de cómo va la tendencia de envejecimiento del país. Entonces, todas esas personas que están recibiendo su apoyo de la tercera edad, nada más están esperando a cumplir los 65 para inscribirse y decir, venga, mi apoyo. Oye, pero tú todavía andas trabajando, mi apoyo. Para muchos es la solución, insisto, porque les da de comer, para otros no tanto, pero pues tienen de igual derecho de exigirlo, ¿no? Eso en algún momento va a colapsar. Entonces, estábamos analizando y con eso cierro, ¿por qué el mensaje a las clases altas o contra las clases altas y las clases medias? Porque tienen un papel importante todavía, porque es un número importante de la población. Porque en el pasado 2018, ese sector de la población de clase media tomó una decisión junto con la clase pobre, la clase baja, se unieron y dijeron, no más corrupción y cochinadas del PRI, finalmente que le toca a López Obrador a ver cómo van las cosas. Y hoy tenemos una clase polarizada. La clase alta está, muchos piensan que está en contra de López Obrador. Fíjense que no necesariamente, yo diría que hay 50 y 50 o 70 a favor de López Obrador en la clase más alta y 30 en contra de López Obrador. La razón, los que tienen dinero, la clase alta, son muy prácticos. Ellos dicen, a ver, si mi negocio va bien, si yo sigo teniendo mis ganancias, si mi cuenta en Suiza y en Islas Caimán no se mueven, por mí que venga López Obrador, que vaya López Obrador, háganle como quieran. Yo estoy en lo mío. ¿Ustedes creen que Carlos Slim anda muy preocupado por el ingreso? No creo, ¿verdad? Bueno, entonces ahí está un ejemplo. Pero sí la clase media y la clase baja tienen muy claras sus posturas. Un importante sector de la clase baja, ya vimos el número de hogares, no está tan contento con López Obrador o con el actual gobierno por diversas razones, pero esencialmente porque lo que esperaban que sucediera no sucedió. Por la pandemia se complicó aún más y lejos de que su condición mejorara, terminó incluso empeorando. La clase baja, por su lado, que son los más, están no contentos. Lo que le sigue con el presidente por la cantidad de apoyos que reciben. Y esa es la razón de las diferencias de los mensajes del presidente. Ahora, ¿por qué fustiga, por qué pica todo el tiempo López Obrador a la clase media y les dice de cosas? Porque es tratar de hacer como la última sacudida para decir, me queda claro que de ese grupo no van a jalar para acá, pero sí intenta todos los días sacar el mayor número de seguidores de esa clase media porque sabe que vienen directo a la clase baja y a ellos les está hablando. Si lo vemos con una proyección electoral, esta condición de distribución a partir del ingreso
nos deja claro, y Morena lo tiene muy claro, por qué tienen tanta ventaja al 2024 y por qué razón, estado por estado, han venido consolidando el triunfo, porque su discurso no ha cambiado. ¿Quién ha llevado el discurso? Y esto da respuesta a otra pregunta que me han hecho. ¿Y tú crees que las mañaneras aburridas sirven? ¿Y tú crees que el mensaje repetitivo de López Obrador sirve? No, no creo. Estoy completamente seguro de que para los intereses del presidente y de su partido tienen un efecto todavía muy bueno para ellos. Claro que les sirve. Claro que les sirve. ¿Por qué? Porque no han bajado la guardia y siguen hablándole a todo ese sector de la población que están, insisto, no contentos, sino lo que les sigue de felices con lo que está haciendo el gobierno. Más allá, pues, entonces, de si esto tiene utilidad o no, no perdamos de vista, amigos, y con esto vamos a cerrar el programa porque ya son casi las 11:30 de la noche y nos alargamos un poquito más por las interrupciones que tuvimos. Más allá, insisto, de perdernos en las clases medias, en las clases altas, si eso va ligado con la educación o con los valores o con los modales, no, no es la razón de ser de este programa, sino de entender, por un lado, la difícil situación que atraviesa un país que por su condición, hoy, saber que hoy hay 70 millones de personas pobres, no nos coloca para nada en una situación fácil. Si nos queremos perder en el discurso fácil también, de que el gobierno está haciendo bien y que es un gobierno que va a resolver las cosas, bueno, creo que lo están solucionando parcialmente en el corto plazo, pero no está remediando el problema. Al contrario, se sigue recrudeciendo. Un ejemplo, les voy a dar un dato más que acaba de publicar, a propósito que acaba de estar el presidente allá en Estados Unidos hablando de migración. Se disparó casi 45% la migración a los Estados Unidos de mexicanos en los últimos 3 años. ¿Qué significa eso? Significa, otra vez, significa que está remediando el problema o solucionando el problema de pobreza, que además está atravesado por otro fenómeno más complicado. Amigos, yo sé que los amigos de Michoacán, de Guerrero, de algunas zonas de Oaxaca, de Sinaloa, de Morelos, de Puebla, saben de qué los estoy hablando. Y les estoy hablando de otro fenómeno que es el de la inseguridad y la violencia, ¿no? Que ha venido todavía a meter más presión. Porque si alguien tenía un negocio, un sembradío de limón o de aguacate, pues ahora tiene que lidiar también con los delincuentes. Y se complica todavía más. Por eso me parecía muy importante con ustedes ir más allá de lo que este estudio nos deja y que nos quedemos estacionados en el análisis fácil de las clases. Ah, tú eres clase alta o yo soy clase baja, muy baja. Pues sí, nos ubica, por supuesto, pero sobre todo nos deja ver hacia dónde van las cosas en este momento, hacia dónde se comportan las preferencias, hacia por qué el país está decidiendo como está decidiendo, estado por estado, ¿no? Poniendo perfectamente claro hacia dónde van o hacia dónde quieren que se dirijan los gobiernos. Bueno, está claro que hay pues mucha desesperación en muchos sectores de la población porque las cosas mejoren de una vez por todas. Lo que nos va a dar probablemente la respuesta sea otro estudio dentro de 10 años, ¿no? Y que esté este programa grabado y que digan, mira, en el 2022 se analizó lo que se sabía en 2020, cómo estaba la distribución, y hoy somos tantos millones y están en esta condición de pobreza tantos millones, y podremos saber entonces si la política de López Obrador y del presidente o presidenta que venga dieron resultados o no. Hasta entonces, ¿no? Fíjense ustedes cómo son estos procesos. Mientras tanto, pues muchos son prospectiva, pronósticos de lo que va a pasar, pero también analizar lo que está pasando en este momento y no dejarlo pasar. Y bueno, por supuesto que muchos dirán, y bueno, ¿y cuál es la solución? ¿Qué hacer? Pues la misma que hemos venido comentando. ¿Tienen un trabajo? Cuiden su trabajo. Hagan su trabajo al 100% y un poco más si se puede. No aflojen. ¿Se cansa uno? Vaya que si se cansa uno. Se agota uno, por supuesto. Pero créanme que en este momento es una fortuna estar en esta condición. Hay países que han entrado ya en una espiral muy complicada. Hoy reportábamos en el portal lo que está pasando en Haití, por ejemplo, que las cosas están fuera de control por falta de oportunidades, por falta de alimentos, por falta de combustibles,
México no está en esa condición todavía, hay que decirlo también. Ha habido en ese sentido un manejo adecuado, un manejo correcto por parte del gobierno del presidente López Obrador. Ha venido administrando ciertas agendas complejas. Ojalá que en este escenario de crisis que viene muy fuerte apretando y que va a apretar en los próximos 2 años, 3 años, va a apretar mucho más fuerte, ¿no? Mucho, mucho más fuerte. De verdad que las cosas sigan caminando esta ruta de calma, ¿no? De que con todos los problemas finalmente, pero podamos seguir avanzando. Ojalá, de verdad yo lo pienso así. Voy a terminar de leer sus comentarios porque hay muchos comentarios y de veras estoy infinitamente agradecido porque tuvimos 3 interrupciones esta noche. Gracias por todas sus expresiones y sus mensajes. A ver, ahí voy, me arranco. Me dice Serimar Serrapla. Saludos desde mis sagrados aposentos en Plaza Bugambilias en Cuernavaca. Ana María, saludos paisanos. Ana María Alcántar, Margarita Galicia, debemos enseñar a pescar, más no dar el pescado. Ese es es un dicho, ¿no? Que hay, con el cual yo comulgo al 100%. Hay que aprender a pescar. Hay que enseñar a pescar. Hay que enseñar con el ejemplo y por tanto hay que aprender a pescar, ¿no? Y después hay que aprender qué se hace con el pescado. Todo el proceso. De verdad, ¿eh? Hay que trabajar mucho con los chavos, con los hijos, con los sobrinos, con los que vienen de abajo y van a ver en el ejemplo que les dejemos, porque eso educa más que cualquier escuela y que cualquier discurso. El ejemplo es lo que educa. Y cuando un hijo ve a la mamá y al papá trabajando y que hay disciplina y que lo que se gana se administra y no se malgasta y esas cosas se enseñan y forman más. Entonces ahí está otra cosa que sí podemos hacer. Francisco Ruiz dice, las grandes obras en Facebook, estoy leyendo mensajes en Facebook, donde hay gran corrupción y desvíos están consideradas como de seguridad nacional y no son auditadas. Ahí está el gran desfalco nacional, creo yo. Pues sí, es un oscuro que tiene este gobierno con esa forma de hacer las obras. Sí, hay que decirlo, como hay cosas que se tienen que reconocer que van bien, hay cosas que no lo están y esa es una de ellas. Buen comentario. José Landeros, buenas noches. Buenas noches, excelentes puntos de vista. Está sucediendo como cuando en el campo, me dice, a ver, perdón, se me movió aquí. Dice, cuando en el campo, Procampo acá eran manos llenas, todos se ayudaban en tiempo y forma, solo en ese momento y se acabó y la culpa es de los políticos en turno. Varo Villanueva, muy concretas las respuestas a las preguntas, Roberto, coincido, hay certeza y es duro, pero es la realidad. Saludos desde Zacualpan, municipio de Atoyac de Álvarez, mira, saludos. María Guadalupe Adriana García Farías, me has hecho recordar el tiempo en que me desempeñaba como maestra rural. El escenario era así, tal y como lo describe tu amigo. Efectivamente. Pues eso volvió, Guadalupe, justamente, ¿no? Eso volvió. Por eso para muchas personas, para millones de mexicanos, lo que hace este gobierno, por eso hay tal cariño para el presidente cuando va a los pueblos. Es real, porque les recuerda eso, que desapareció por muchos años, ¿no? Esa tristeza de que, primero, no iba para nada nadie, ¿no? ¿Qué iba a ir el presidente? Y segundo, pues la tristeza, ¿no? De no hay dinero. No hay dinero, no hay cómo hacerle. Entonces, eso regresa y la gente siente inmediatamente que le está haciendo justicia finalmente lo que tanto esperaron. Eso, así platicado por mucha gente, ¿eh? Yo platico mucho con la gente cuando tengo oportunidad y lo hago mucho y voy por los pueblos y voy por el campo y platico con la gente y pues soy reportero y soy preguntón y obtengo esas respuestas normalmente. Adiel Procopio Martínez, Roberto, buenas noches. Depende de nosotros solos salir adelante cada día porque yo no dependo ni le creo yo a ningún político corrupto. Nos saluda desde Oaxaca, de Juárez. Gracias, Adiel. Buena tarde. Mane desde Chilapa. José Landeros, ya ves, Roberto, ya descansaste y daré con todos saludos. Buenas noches. Margarita Galicia, soy maestra jubilada y siempre a mis hijos les he enseñado a trabajar y a saber administrar desde nuestro tiempo y trabajar con amor. Qué buen concepto, Margarita, porque además, fíjense, lo más valioso de hoy, de estos días de tecnología y de tanta prisa por hacer todo, lo más valioso que tenemos, ustedes, nosotros, todos, es el tiempo.
Ese es el activo más valioso que tenemos. Fíjense nada más. Que a veces qué complejo entender esos conceptos, pero así es. Lo más valioso que tenemos hoy es el tiempo. Bueno, últimos mensajes. Gracias a quienes se reportaron. Reitero mi agradecimiento esta noche a Adrián Es, que nos deja este super stick, esta pera saludadora. Muchas gracias, como una señal de apoyo a lo que estamos haciendo aquí. Muchas gracias. Y últimos mensajes, dice Estela Revilla, ya se sabe cómo se manejan las políticas de este lado del planeta, obviamente, que les conviene esa clase donde pueden atropellar y lastimar su autoestima. Fer CM, ahí se ve la diferencia con Estados Unidos, donde los grandes corporativos y empresas empujan a un candidato específico. Ulises 95, exacto, los políticos jamás combatirán la pobreza, ya que necesitan de ella para ganar elecciones. Estela Rivilla dice, rómpele las piernas y luego le regalas las muletas para alegrarlos, y que tengan que agradecer por el gesto del obsequio, así de cínico. Fer CM, en el régimen del PRI, mediante el presidente de Colonia, nos daban por familia que una pala, un pico, cemento, grava o arena, a uno como niño joven en esos entonces nos mandaban por ello, dice. Apolo Acosta, nos quería enviar unas fotos, dice que son interesantes, que llamarían la atención y que las hagamos públicas. ¿Cómo no, Apolo? Mándenos por favor al WhatsApp, las revisamos y las publicamos con mucho gusto. Saludos. Dice Fer CM, los Estados Unidos me faltó decir, muchos intereses apuntalan a un candidato, ya mediante el voto los ciudadanos lo avalamos democráticamente. Estela Revilla pregunta si se movió el piso. Bueno. Estela Revilla, esa gente que está en clase alta son aliados del pragmatismo, les conviene que exista cierto tipo de sistema, por ejemplo el actual. Sí, claro. Fer CM, la clase alta, pienso, tiene diversificados sus recursos. Si no cae dinero en un morralito, en el otro puede que sí. Efectivamente. Y si tienen negocio, la inflación la trasladan a los consumidores. Por supuesto. Por supuesto. Sí, sí, sí. Tienen dinero por eso. Años han hecho eso. Alma Maldonado, buenas noches. Fer CM, un ingeniero me decía eso. No me des de pescado, enséñame a pescar. Se refería a realizar algunas tareas en la computadora. Otra versión con más jiribilla es no me des, ponme donde hay. Muy bien. Bueno, ya nos vamos. Ya me voy, mejor dicho. Ya me voy. Nos vamos a descansar, ¿les parece? Pásenla muy bien. Y me voy a ir esta noche con una recomendación. A ver, se las voy a compartir porque me preguntan mucho también dicen, me recomienda algo para ver, y yo lo hago con mucho gusto, pero les voy a dejar ahora. El problema de las recomendaciones que hago es que las recomendaciones que hago a veces son de plataformas en las que tienen costo. Y entonces no todos tienen esas plataformas. Y les quiero compartir pues algo de lo que veo en plataformas libres como YouTube. Es lo que yo veo. A mí me gustan mucho pues las bicicletas porque ando en bicicleta cada vez que puedo. Me gustan las carreras de Fórmula 1, muchos de toda la vida me han gustado mucho los coches y las carreras de Fórmula 1, o sea que todo lo que hay en Fórmula 1, todos los programas que se hacen de Fórmula 1 los veo, todos hasta 3 veces, porque me gusta mucho. Pero también algún tiempo me gustó andar en moto, anduve en motocicleta mucho tiempo hasta que tuve un accidente y me tuve que bajar de la motocicleta. No subo más en motocicleta. Pero me gustan mucho los canales de la gente que anda en motocicleta, sobre todo los que andan bien en motocicleta. Y particularmente descubrí un canal, como hay muchos, pero yo les voy a recomendar uno que a mí me gusta mucho, es el que a mí me gusta mucho, yo se lo recomiendo. Es, es un canal de un español, es un motociclista español, se le conoce popularmente como Charlie Cinewan. Está muy interesante por qué le dicen así, pero independientemente de eso, les voy a recomendar, él ha viajado por todo el mundo durante varios años en motocicleta y va grabando sus rutas a través de etapas y episodios. La etapa 15 de Charlie Cinewan, que es la que les quiero recomendar, les recomiendo todo el canal, pero la etapa 15 la hizo en México y le tocó la pandemia en México, así que se quedó 2 años en México y durante 2 años lo que hizo fue viajar por México en moto. Me gusta la serie porque primero me permite ver de una forma en la que yo no he visto mi país y creo que he recorrido buena parte del país, pero hay caminos
que él recorre en su moto, que son caminos de terracería, que nunca me hubiera imaginado que existían y que me llevan, me invitan a recorrerlos. Y otra cosa que me ha gustado mucho de este canal es que me permite además ver o entender, mejor dicho, cómo es que puedan haber personas que vengan a nuestro país y los miedos y las fobias que tenemos por la inseguridad. A veces nosotros en México no queremos salir ni a la esquina, ¿no? Y hay una razón, obviamente, para que eso sea así. Sin embargo, en esta forma de ver la vida y de recorrerlos, etcétera, pues me encuentro que hay personas que les tiene pues, sin cuidado el tema, salen, andan en moto, andan en caminos que probablemente nadie más se atrevería a recorrer y nos enseñan esta forma de ver nuestro país. Así que les estoy dejando aquí en el chat, aquí abajito en el chat, al final les dejo un link del canal, ahí se van ustedes a conectar al canal, y yo se los recomiendo. Particularmente vean el recorrido que hizo por México, se van a enamorar otra vez del país, ¿no? Porque usa unas cámaras muy buenas y cómo va él narrando cómo es la relación en nuestro país, las zonas peligrosas, claro, que les tocó con presencia del narco, etcétera, pero en general pues no tuvo un solo problema, ¿no? Un solo problema, viajó por el país y no tuvo un solo problema. No estoy diciendo aquí que sean las cosas así en todo el país, ¿no? Hay problemas, evidentemente, pero hay forma también de disfrutar nuestro país, fíjense, ¿no? Cuando se hacen las cosas bien y se toman medidas, etcétera. Entonces, yo se los recomiendo, se puede ver aquí en Facebook, es gratuito. Hoy les voy a recomendar este canal, la próxima semana les voy a recomendar el canal también de una chica extranjera que veo también, que sigo, que está saliendo este mes, sale ya de México, viene desde la Patagonia y va a Alaska, y este último mes estos últimos par de meses pasó por México, de sur a norte lo recorrió. Qué recorrido tan interesante hizo Norali. Pero bueno, eso se lo recomiendo la próxima semana. Por lo pronto, pues ahí está esta alternativa para ver algo diferente, positivo de nuestro país, bueno, bonito. Espero que lo disfruten. Espero que lo disfruten. Ahí le dejan un mensaje a Charlie Cinewan que Claro y Directo MX lo recomendó para que lo vieran, porque yo lo veo cada domingo que sube un video, no me lo pierdo. Así que pues también sigo a personas y productores aquí en YouTube. Pásenla bien, ¿eh? Que tengan buena noche. Descansen. Y mañana es viernes ya, ¿eh? Mañana es viernes. Vamos a ver cuánta nos autoriza Paco Chimal, ¿no? Es viernes. Vamos a ver qué dice Paco Chimal mañana en el programa. Los espero, 2:30 de la tarde. Que tengan pues muy buena noche. A nombre pues un servidor. un servidor. Les doy las gracias por su compañía. Y el próximo lunes regresamos a la transmisión y mañana en el programa. Gracias pues, buenas noches, descansen, adiós.